las personas sin datos para hacerlo, al final conlleva un hilo de antijuricidad que contamina el resto de las pruebas del procedimiento, y en este caso la declaración de Fernando Valdivieso no debe ser valorada en términos estrictos y jurídicos porque no es válida, porque ha vulnerado su obtención de derechos fundamentales. Ello, naturalmente, conllevaría la imposibilidad de valorar esos elementos periféricos que, ahora me refiero a ellos, pudieran o no contrastarla en cuanto a su veracidad. Dicho esto, si el tribunal no estimara esta alegación, que yo considero que sinceramente se cae por su propio peso, lo cierto es que el punto de partida debería ser la declaración de Fernando Valdivieso, porque es el nudo gordiano de este caso, es la clave de bóveda de este procedimiento, y habría que comprobar el valor que ha de dársele a lo que supone esta confesión, pudiéramos denominarlo de esta manera. La cuestión pues es de las que en el ámbito del derecho español al menos han sido más controvertidas, más discutidas. Creo que no tiene razón el abogado de la cuestión particular al decir que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les concede validez. Lo que hace el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es reconducir la calidad o la validez de estas declaraciones al derecho nacional. Por lo tanto, es en clave de derecho nacional cuando hay que examinar el valor que debe dárseles. A pesar de las múltiples evoluciones jurisprudenciales del Tribunal Constitucional, a pesar de plenos del Tribunal Supremo no jurisdiccionales para unificar su doctrina, la cuestión nunca ha sido pacífica, pero parece que en los últimos años hay una doctrina constitucional que al Tribunal Supremo parece que se ha unido, que determina, doctrina que viene referida a sentencias del Constitucional 68 del 10, 53 del 13, 165 del 14 y 33 del 15, asumida por el Tribunal Supremo, sentencias muy recientes, 173 del 15 y 123 del 15. Esta doctrina sintéticamente dice lo siguiente: no es posible fundamentar una sentencia condenatoria a una declaración criminal prestada en sede policial por el solo hecho de que se trata de una diligencia procesal. Preprocesal, solo la presencia del juez en un acto procesal puede generar un acto de prueba. La declaración preprocesal es parte del atestado y el atestado es objeto de prueba y no la prueba en sí misma. Dicho esto, el Tribunal Constitucional dice que el hecho de que no se pueda considerar una confesión no implica que no se trate de un hecho jurídico valorable en el sentido siguiente: si está documentado, si está válidamente prestado, se pueden comprobar a través de otros elementos extrínsecos a esta declaración su propia veracidad. Por lo tanto, hay que partir primero de la validez, de la comprobación de su veracidad a través del contraste con otros elementos de prueba, y sí se puede inferir de ese contraste la culpabilidad de la persona que prestó esa declaración. Bueno, en cuanto a la validez no voy a extender mucho, no soy ajeno a que no es posible encontrar en los anales de la jurisprudencia ni una sola resolución que estime una alegación en el sentido de que uno preste una declaración en sede policial sometido a presiones, seguramente no porque no se haya producido nunca la práctica, sino por la imposibilidad de probarlo. Pero aquí sí hay un elemento que no quisiera dejar de decir. Como efectivamente se deduce de las intervenciones telefónicas, cuando se produce la detención de la familia Molina se produce una situación muy peligrosa. Es decir, estas personas estaban siendo acusadas de un delito de homicidio que claramente no habían cometido, estaban a disposición judicial, se iba a decidir cuál iba a ser su situación personal, y eso motivó que las familias se pusieran en contacto. Y desde luego las intervenciones telefónicas no reflejan ni kilométricamente la tensión que se vivía en esos momentos. No es ajeno, no puede ser ajeno para este tribunal entiéndase bien, las consecuencias que pueden dar lugar un hecho de esta naturaleza entre familias totales. Había una situación de altísimo riesgo vital para la familia de Fernando Valdivieso. Si Fernando Valdivieso no reconocía que era el autor de los hechos, siendo verdad o siendo mentira. Eso ya es algo que habrá que verificar a través de otros elementos. Pero eso de decir, ¿por qué vas a decir todo esto si no eras el autor? Por una razón muy sencilla: porque si no pueden matar a mi familia, porque si no digo que soy yo, pueden imputarle ese asesinato a personas que no tienen nada que ver y que pueden pensar que yo debería reconocerlo toda vez que manifiestan que la pistola la tenía yo.
probablemente la presión que sintiera Fernando Valdeolivas de la policía no fueran ni coacciones ni amenazas. Yo, por Dios, y quisiera hacer una matización, yo jamás he dicho que la policía pudiera haber cometido este crimen y esconder la pistola. Esto efectivamente es completamente ridículo, fuera de cualquier persona con sentido común. No sé cómo nadie ha podido interpretar en la declaración de Fernando Valdeolivas una cuestión semejante. Yo lo que he dicho es que quizá la policía conocía más datos, y de hecho los conocía porque se reunió con las personas a las que recibió para que compareciesen a su comisaría, a sus dependencias, según las conversaciones telefónicas, y que quizá Fernando Valdeolivas se vio presionado en el sentido, oye, o esto lo reconoces tú o no nos vas a dejar más remedio que quedarnos como estábamos, que es seguir imputando a las personas de las que nosotros teníamos datos que tenían la pistola. Quizá esa presión, sutil, pero ante las consecuencias que se pudieran derivar de no reconocer ciertos hechos, pudiera ser suficiente para prestar esa declaración. Por lo tanto, esa presión puede ser sutil, pero creo que fue muy eficaz. Pongo en duda la validez de esa declaración en ese extremo. En todo caso, si el tribunal vuelve a considerar que esa declaración se ha prestado de manera válida, y lo que yo mismo reconozco es que se ha incorporado al procedimiento de esa manera válida, a través de un interrogatorio exhaustivo a los guardias civiles que la recibieron y a través de la confirmación de las preguntas, cuestión que jurídicamente es más discutible y que, entre otras cosas, no se le permitió hacer abogado a la acusación particular ante una persona que se acogió a la dispensa de no es legal, cuando la dispensa no es derecho de mejor rango, el de no autoincriminarse, no contesta preguntas. Pero en todo caso, a lo que hay que defender es a contrastar las declaraciones que prestó el sede policial Fernando Valdeolivas con el resto del material obrante en el procedimiento externo, ajeno, distinto de esta declaración. Quizá la más importante sea la declaración de la víctima, de la persona que consiguió sobrevivir al asalto, ser un testigo presencial. Es realmente un conocimiento más exacto de los hechos. Gustará más o menos a las acusaciones, pero no se corresponde lo que él dijo con lo que dijo Fernando Valdeolivas en muchos extremos importantes, como ahora evidenciaré. Y hay que partir también de otra cuestión. Este procedimiento, por su gravedad, por haber sucedido en un entorno pequeño, tiene una resonancia pública muy considerable, como se ha puesto de manifiesto varias cámaras de televisión grabando los momentos iniciales del juicio. Desde el primer momento hubo muchos datos que fueron conocidos de manera pública, no solo para las partes, que no los conocíamos por cierto, ni para el Ministerio Fiscal, que había datos que salían en los periódicos, y eso disminuye mucho el valor que se pueda dar a proporcionar ciertos datos. No solo los conocía el autor, los conocía cualquier ciudadano que lea los medios de comunicación. Pero hay unas discrepancias muy importantes entre lo que dice el padre de la persona fallecida, José Ángel, y Fernando Valdeolivas. El padre habla de personas corpulentas y habla de personas que miden 1,80, y esto lo dice en sus declaraciones policiales, en las que naturalmente estaría en una situación de angustia y de desesperación ante la muerte de un hijo, pero eso no le resta valor en sí misma. Es decir, una cosa es decir, no me acuerdo, no puedo pensar ahora mismo, y luego acordarte de otra cosa, decir 1,80. Si dices 1,80 es que para ti medían 1,80. Ninguno de los autores mide 1,80. Ninguno de los autores es una persona corpulenta. Es decir, está claro que todos ellos son personas de una constitución débil y ninguno es alto. Don Vidal dijo que solo vio un arma, y lo dijo en su declaración inicial. Y luego, cuando la policía, la Guardia Civil, ya tiene datos de que puede haber intervenido otro arma, es cuando presta otra declaración y dice que recuerda que había otro arma, pero en su declaración inicial solo había un arma. Y don Vidal habla de 3 personas, y aquí hay 4 personas, y don Fernando Valdeolivas habló de 4 personas. Puede pensarse que uno de ellos estaba en el coche, pero eso es una suposición, eso no es el debido contraste entre una declaración y otra a la que me estoy refiriendo. Y sobre todo, don Vidal no vio un coche, ni oyó ningún coche. Puede suponerse que en el estado en el que está le impediría escuchar algo, recordar algo, reparar en esa circunstancia. Puede ser, pero lo cierto es que no consta esa correspondencia, esa identidad, esa similitud entre una declaración y otra. Claro que hay datos comunes que están al alcance de cualquiera, pero en otros muchos datos hay imprecisiones notables que no permiten considerar que esos datos solo los podía proporcionar el autor de los hechos, porque don Vidal da unos datos que no son los mismos que da don Fernando Valdeolivas. Por lo tanto, esa discordancia hay que tenerla en cuenta.
Si buscamos ese contraste de las declaraciones de don Fernando Valdeolivas con la de los testigos protegidos o las de la familia Molina, veremos lo siguiente. Las versiones también son claramente divergentes. La versión de los dos testigos protegidos, tanto del 1 como del 2, y estoy refiriendo a la que prestaron en sede de instrucción, ni siquiera es la misma entre ellos dos. El testigo protegido habla de que el que efectúa los disparos fue Juanjo y de que las armas se escondieron donde vive Juanjo. Solo habla de 2 autores, no de 3 ni de 4. Y el testigo protegido número 2 habla de 3 o 4 autores, habla de que el que realizó los disparos fue Fernando y de que las armas se escondieron en una piedra cerca de una gasolinera o algo similar. No es la misma declaración ni tampoco es la misma que prestó don Fernando Valdeolivas. Por lo tanto, aparte de que no son testigos presenciales, aparte de que no son testigos referenciales en sentido estricto, pues tampoco escuchan lo que alguien ha visto, sino lo que alguien le ha contado, ¿vale? No son manifestaciones concordantes ni con lo que declara Vidal ni con lo que declara Fernando Valdeolivas. Si se quiere buscar ese contraste en el vehículo, la cuestión todavía es más ambigua. No me voy a referir, algo sirve el juicio, detalle por detalle a lo que han manifestado todos y cada uno de los testigos. Pero lo cierto es que el testimonio de la valoración conjunta de todos los testimonios referidos a la utilización de ese vehículo Hyundai se extrae que no se sabe de dónde viene. Puede venir de la casa de Vidal o puede venir de otra parte, porque los testigos que lo ven se supone entender que son oriundos de esa localidad, que no es necesariamente imprescindible venir de la casa de Vidal para pasar por ese lugar. Desde ese punto de vista ya el dato del vehículo pierde muchísimo valor. Una cosa distinta sería que alguien lo hubiera visto de salir de casa de Vidal y otra persona lo viera en otro lugar. No es el caso, que ven un vehículo en el pueblo, ya es distinto. Al margen de que se ignora la matrícula, eso que pudiera ser comprensible, el color del vehículo tampoco está claro. Es decir, unos hablan de granate, otros hablan de azul metalizado y otros simplemente hablan de oscuro. Hay contraindicios, en el sentido de que hablan de que lo pueda conducir una mujer. Y hay datos contradictorios con el momento de producción de los hechos. Doña Esperanza, y aquí me refiero específicamente, habla de que el vehículo en torno a las 10 menos cuarto de la noche, si la memoria no me falla, el hecho se produce bastante antes. Y hay un dato concluyente, y es lo que manifiesta la Guardia Civil. Si no me confundo, hablan de que habían investigado cientos de vehículos con matrícula de Madrid con esas características. No parece un dato muy específico, no parece un indicio. No creo que esto se va a reconducir a la prueba de indicios, pero no parece un indicio de un valor acreditativo ni siquiera relevante, un vehículo del que no se sabe exactamente el color, que no se sabe dónde viene, que no se sabe la matrícula, que puede estar conducido por una mujer y no por un varón, de un modelo de coche de un aspecto del que puede haber cientos. En cuanto al dato al que la acusación particular y el Ministerio Fiscal, por supuesto, le atribuye un valor de convicción más alto, es a el hallazgo del arma. Y efectivamente, si pudiéramos partir de la idea y pudiéramos convenir que el arma solo puede saber dónde está escondida aquel que ha cometido el homicidio o asesinato, está claro que llevar a la policía donde está el arma sería un dato casi concluyente. Pero no es el caso. El arma, había más personas que sabían dónde estaba escondida. De hecho, había una pluralidad de personas que sabían dónde estaba escondida. Los dos testigos protegidos hablan de dónde se encuentra escondida el arma. Y una lo dice con precisión, en una escombrera cerca de la casa de Juanjo. Entonces, exactamente dónde estaba escondida. Pero ese testigo protegido que dice dónde está escondida el arma, no lo sabe porque se lo haya contado Fernando Valdeolivas. Lo sabe porque se lo ha contado otra persona. Supuestamente, lástima que la dinámica del proceso no haya permitido contrastar esa declaración, porque se lo ha dicho el padre de Fernando Valdeolivas, que no sabemos a su vez quién se lo ha dicho a él, porque evidentemente está descartada también la intervención del padre de Fernando Valdeolivas. Por lo tanto, el arma no es que lo supiera solo el autor, lo sabían muchas personas dónde estaba escondida el arma. Por eso ese dato no tiene una significación acreditativa en sí misma, la tiene si va unido a solo puede saber dónde está el arma quien sea el autor del homicidio o asesinato. Si esa premisa no se cumple, esa información, ese hallazgo del arma, no tiene tanto valor.
la inferencia que se pudiera sacar de esa información o de esa circunstancia es reconducible a distintas posibilidades, no solo a ser el autor del arma. Puedes haberla escondido, puedes saber por qué te la ha contado otro gitano y tú quieres esconder o quieres eliminar la participación de los Molina. En definitiva, puede haber distintas posibilidades, además de ser el autor del homicidio o asesinato. Un dato que ponía de manifiesto la acusación particular, también de contraste con la declaración de Fernando Valdolivas, porque al final este contraste es lo que se debe valorar en el procedimiento, es el posicionamiento de dos terminales de teléfonos móviles. En primer lugar, no se sabe si son de los autores. Bueno, puede decirse, bueno, casos que hacen el mismo itinerario que refiere Fernando Valdolivas en su declaración. Es de pensar que sean entonces de los autores, aunque no esté con titularidades a su nombre. Bueno, es que hay un dato que pone en cuestión esta idea, que es que tienen llamadas entre sí, por lo cual, si van en el mismo coche, según la tesis de la policía, mantenida de una manera crítica por las acusaciones, y hacen ese recorrido, pues, que mantengan llamadas entre esos dos teléfonos, es completamente irreconciliable con la idea de que puedan ser los teléfonos de los autores. Pero es que además hay una serie de cuestiones técnicas, no aludidas ni mencionadas por las acusaciones, que realmente que sobreestiman el valor de ese dato y que realmente lo ponen muy en cuestión. ¿Qué pasa si la llamada se produce en movimiento? ¿Va saltando a distintos repetidores o queda fijada en el mismo? Y es claro que el teléfono siempre conecte con la antena más cercana al repetidor. Pues no, depende de circunstancias como la orografía del terreno. Si hay una montaña aquí, aunque el repetidor más cercano esté detrás de la montaña, yo conectaré con ese otro, que está más lejos, pero la orografía del terreno favorece la conexión de la llamada. Interviene también la posición del terminal y, por supuesto, interviene también la calidad del terminal. Una cuestión a la que me voy a referir solo muy esquemáticamente, porque es un dato que entiendo que es tangencial, pero esas llamadas o esas conexiones a esas antenas quedan almacenadas en las compañías de teléfono por obligación de una ley, que es la Ley 25/2007, que es la Ley de Conservación de Datos Electrónicos, que de manera absolutamente masiva y prospectiva almacena todas las llamadas que quedan registradas en una determinada antena. Esa ley es consecuencia y transposición de una directiva, que es la 2006/24 de la Unión Europea, que ha sido anulada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea el 8 de abril del 2014. Por lo tanto, la validez de la norma española en función de la primacía del derecho europeo es muy discutible. Lo dejo apuntado porque también es algo que perjudica notablemente a poder valorar este indicio. Nos quedan las declaraciones de los hermanos o de la familia Flores Molina. En instrucción dijeron que Miguel era un familiar. Miguel dijo que un familiar, concretamente dijo un sobrino suyo, le había vendido el arma a Fernando Valdolivas. Y Ángel dijo que ha oído que Fernando Valdolivas es el autor del homicidio del Carpio. ¿De quién lo ha oído? Y contestó en su declaración: lo saben todos los chicos del barrio. Tres cosas hay que decir de estas declaraciones. En primer lugar, que desde el primer momento era un testimonio referencial. Ni Miguel ni Ángel daban cuenta por sus propios sentidos de que la pistola hubiera sido vendida a Fernando Valdolivas. En segundo lugar, que fue un testimonio referencial que no fue mantenido en el juicio. Uno de ellos, hablando de esos rumores del barrio, también dijo que existían rumores en sentido justo contrario. Y el que dijo en instrucción que le había vendido la pistola a un sobrino suyo, ya no dijo un sobrino, dijo: me lo dijo un familiar, que otro familiar le había vendido la pistola. Es decir, la validez del testimonio queda difuminada hasta la nada. Y además, las declaraciones que en su día prestaron lo eran en calidad de imputado, concretamente de un delito de homicidio. Las que prestaron aquí lo eran en calidad de testigo. Y no hay manera de poder considerar más válidas, más aptas y más creíbles las manifestaciones que uno hace cuando está sometido al régimen de las declaraciones del imputado, en el que le asiste el derecho a mentir y a no decir la verdad. Y finalmente, aunque con buen criterio las acusaciones pasan de puntillas por ese hecho, quedan las declaraciones de los testigos protegidos. Efectivamente, en el juicio se han demostrado muy ineficaces, pero que en sede de instrucción determinaron la detención de mi defendido y su mantenimiento en prisión provisional. Sobre estas hay una cuestión que afecta a su validez.
que es la falta de identificación de estas personas. Este abogado, este letrado, solicitó, conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Protección de Testigos, que se le facilitara la identidad de esos testigos en el momento de formular sus conclusiones provisionales. Y la Sala, una resolución motivada, pero yo creo, lo digo con los debidos respetos y desde el conocimiento de la altura jurídica de este tribunal, que era una motivación errónea, porque yo solicité que se facilitara la identidad por averiguar si pudiera existir algún fin espurio en esos testimonios. Fin espurio que no es descartable, habida cuenta de la relación de parentesco que une a estas personas. La verdad sería que el señor desde la ventana lo viera. Pues, hombre, hay un fin espurio, un señor que lo ve desde la ventana, pero es que son personas que se conocen, que son familias y en las que hay una acusación a otra familia. Bien, esta solución que ofreció el tribunal creo que es contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y a la más reciente del Tribunal Constitucional. Conocimiento de la identidad de los testigos protegidos es esencial para cuestionar la credibilidad de estos testigos y la posible animadversión de los mismos. El Tribunal Supremo, en casos muy conocidos, la Tinquín y Guncaria, 1623 del 11 y 338 del 9, dice que el examen de la fiabilidad de los testigos es pieza fundamental para conocer, para la efectividad del derecho de defensa. Y por lo tanto, la identidad debe ser proporcionada. Y el Tribunal Constitucional, sentencia 75 del 13, resolviendo precisamente un recurso de las defensas, con abundante cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dice que los déficits de defensa para el derecho de defensa que pueda generar el anonimato deben ser compensados con medidas alternativas que permitan medir la fiabilidad de estos testigos protegidos. Ninguna medida alternativa, ninguna posibilidad de conocer la identidad de estos testigos ha dispuesto este abogado. Podrá decirse, bueno, más medida que el propio testigo protegido iba a revelar cuál era su identidad o a afirmar que Fernando Valdeliva era su sobrino, no puede existir. Bueno, claro, el problema es que se produce en un contexto y en una situación procesal que ya no permite las pesquisas necesarias, las averiguaciones necesarias para verificar si puede existir o no puede existir un ánimo espurio. Y con relación al contenido concreto de sus declaraciones, el testigo protegido 1 mantuvo en lo esencial su declaración en sede de instrucción, que añadió, incorporó dos elementos importantes. El primero de ellos, que sí fue a la Guardia Civil. Lo que es importante, porque entonces la Guardia Civil disponía de más datos de los que sostienen las acusaciones cuando le tomó declaración a Fernando Valdeliva, lo que no es irrelevante a la luz de la declaración que le ha prestado. Y el segundo, que lo que ella dijo se lo contó otra persona, el padre de Valdeliva, porque a su vez es de pensar que se lo contara a otra persona. Y el testigo protegido número 2 cambió radicalmente su declaración, olvidó repentinamente cualquier manifestación que hubiera hecho anteriormente, una conducta completamente rebelde a contestar las preguntas del tribunal. A mí me parece, y eso es una cuestión muy particular y muy subjetiva, que ninguno de los dos testigos tenía miedo, y que tampoco tenía miedo el testigo protegido número 2. Y el desparpajo y la insolencia con la que se mostró ante el tribunal no era ni muchísimo menos un signo equiparable al miedo, sino otras cuestiones. En todo caso, respecto de este testigo protegido número 2, es difícil medir la credibilidad de su segunda declaración y de la primera, entre otras cosas porque ni siquiera fue posible verle el rostro, lo que dificulta de manera ostensible, creo que determinante, las posibilidades de inmediación. Todos frases prototípicas, arquetípicas de las resoluciones judiciales de los tribunales de Alcalá dicen la inmediación es algo más que oír y ver. La prueba es los gestos, la dinámica de gestual, esa cosa que solo se puede apreciar si ves el rostro de las personas, que aquí no se vio. Pero en todo caso, lo más influyente de estos testimonios es que ambos eran testimonios de referencia, pero no de referencia al testigo directo, y no de referencia al testimonio de referencia, sino de otra cosa distinta. Ellas solo conocen lo que alguien les escribe en un papel, y ese alguien que lo escribe en un papel lo conoce de alguien que a su vez se lo cuenta que no sabemos quién es. Podría decirse que es un testimonio de referencia de segundo o de tercer grado. Y eso nos lleva a una conclusión
conclusión que creo que no puede ser controvertida. Ese testimonio no vale nada, por el sencillo motivo de que es imposible verificar cuál es la fuente de su conocimiento y por el sencillo motivo de que es imposible comprobar y examinar cuál es la fiabilidad de esa fuente de conocimiento. No existe, pues, en consecuencia, por todo lo aludido, prueba de cargo en términos constitucionales, no es suficiente, ni tampoco esa prueba, si se quiere sea suficiente, puede ser considerada obtenida de modo lícito, y en ese sentido procede la absolución de mi defendido con todos los pronunciamientos favorables. Voy a hacer dos breves alusiones a las calificaciones jurídicas de las acusaciones. No voy a entrar en cuestiones de coautoría, es clarísimo que la teoría de la desviación la teoría de los actos previsiblemente que se puedan producir determina que si una persona va acompañada de otra, se lleva una pistola y haga un robo, debe ser considerado coautor, pero sí voy a entrar en la alevosía, que es la circunstancia que cualifica un homicidio de un asesinato. No voy a aburrir al tribunal con una cita de sentencia sobre la alevosía, que está más visto que el teoreo, en la vulgaridad. Lo que determina la alevosía es cometer el acto de una manera que impida la defensa de la persona del que es víctima del mismo, hasta el punto de que asegure completamente la ejecución de este acto, y el elemento sorpresivo solo es uno más para determinar esa imposibilidad de defensa. Pues bien, nuevamente de las actuaciones se desprende que esa posibilidad de defensa existió y de manera clara. Vidal reconoció en sus declaraciones policiales que a su hijo le vio forcejeando. Vidal reconoció en sus declaraciones policiales y judiciales que le llega a quitar la barra a uno de ellos. Vidal reconoció en sus declaraciones policiales que a uno de ellos le coge del cuello. El propio médico forense dice que las lesiones que tiene la persona lamentabilísimamente fallecida son lesiones de defensa y de lucha, en el marco de un forcejeo. Y la lesión que presenta en el dedo la persona fallecida, a mí me parece que es muy compatible con que él intentara en ese momento arrebatar el arma. Es evidente que una reacción de defensa, que por desgracia no fue tan eficaz como todos hubiéramos deseado, pero no es inverosímil en el plano hipotético en el que debemos movernos que esa reacción de defensa no hubiera sido completamente eficaz y hubieran conseguido repeler la agresión de los autores y que marcharan corriendo. Hubo una defensa. De hecho, es prácticamente seguro que la intención de los autores no era practicar un homicidio, un asesinato, una ejecución, sería robar. Solo ante la resistencia firme, y ante la resistencia decidida de las personas que sufrieron la agresión, es cuando se produce esa transición y esa desviación de robo al homicidio, porque hubo una defensa. El uso de un arma de fuego no significa ni muchísimo menos automáticamente que haya alevosía. El uso de un arma de fuego implica que hay alevosía si es imposible defenderse de esa arma de fuego. Si yo disparo desde aquí a la señora fiscal con arma de fuego, por supuesto es una actitud alevosa, no va a poder defenderse. Si ese disparo se produce a la distancia a la que se ha producido en el marco de un forcejeo, con mayor o menor éxito puede haber una posibilidad de defensa. Y finalmente, en cuanto a la comunicabilidad del delito de tenencia ilícita de armas, contra lo que dice la acusación, la jurisprudencia no es pacífica. La tenencia ilícita de armas requiere una posesión, si no permanente, sí prolongada. Y esa posesión de la arma ilícita no se entiende que se comunique automáticamente a todos los partícipes en el hecho porque uno la use. Es decir, aquel que poseyera el arma con anterioridad es aquel al que se le puede atribuir también la comisión de ese delito, hecho que en las actuaciones y en el procedimiento judicial no parece aclarado ni de manera, no parece determinantemente claro. Por todas estas razones solicito una sentencia absolutoria o en último término de acuerdo con las pretensiones subsidiarias que formulan. Muchas gracias. Pido disculpas al señor letrado, estaba ponderando si le cortaba o no le cortaba por tanta puerta abierta y cerrada. Que no vuelva a salir ni a entrar nadie más. El que quiera salir, que se vaya ahora mismo. Durante la intervención de los letrados no se los podemos.
ratificar en este acto las peticiones de absolución de mis patrocinados, Juan José y José Antonio Flores Martínez. Peticiones que, previo a esta intervención, se han elevado a definitivas en este plenario. Y ello en base a que, desde el primer momento, mis patrocinados, desde aquella fecha, el 21 de junio del 2000, que son uno sorprendido en su casa, José Antonio Flores Martínez, en la población de Los Cortijos, a unos kilómetros de Ciudad Real, y el otro que estaba ya de turné, Juan José, estaba de turné. No he dicho que no entre nadie. Perdón, señor letrado. Ese señor que abandone la sala. Ese señor que abandone la sala. Y he dicho que no entre nadie, que no se molesta a los letrados cuando están en la defensa de sus intereses. Decíamos que desde aquella fecha que son sorprendidos, uno ya de turno de verano, en las funciones de primavera-verano, en esas funciones de su profesión, que se dedican al afilado, y que efectivamente a partir de la primavera pues viajan por distintas partes de este país dedicándose a ello. Bien, digo que de esa extrañeza de haber sido llamados a la Comandancia de la Guardia Civil y que hemos sido testigos de excepción al respecto, y de esa firmeza en su declaración, es decir, aquí o hay un error o aquí hay una venganza de alguno que haya apuntado nuestros nombres, que haya pues, algún móvil espurio, alguna razón. Pues bien, digo, de esa firmeza que se manifestó en ese primer contacto con estos hechos a mis patrocinados, la firmeza que después mantuvieron a presencia judicial al día siguiente, una maratoniana sesión, y que sí que se acogían, ellos declararon ampliamente, declararon sobre todo lo que, y frente a eso estaba pues la impresión que esta defensa tenía en ese momento de estar peleando casi con un fantasma. Y es que hay una declaración de uno que dice que sí, y hay unos testigos protegidos, y hay una previa investigación. En fin, decíamos que debe prevalecer, a nuestro modo de ver, como una verdad interina, una verdad primaria, una verdad que prevalente, decimos, esas manifestaciones en todo momento de ajenidad en los hechos, en no haber participado en los hechos, en no tener contacto, en no tener conocimiento de los hechos y de no haber participado en los mismos por parte del asesinado. Y que a criterio de esta defensa, por lo que hemos visto en la sesión de ayer, lo que hemos visto en la sesión de hoy, pues no se ha desnaturalizado, no se ha desvirtuado, no se ha para nada esa primera versión, esas primeras declaraciones, esa uniforme y monolítica versión de los hechos de mis patrocinados, agenizándose totalmente de estos crueles, de estos duros, de estos graves. Efectivamente, compartís eso, quizás es lo único que compartimos con las acusaciones, pues ese sentimiento de esta situación que se ha padecido en esa ocasión, el 5 de marzo de 2013, en el Carpio de Tajo. Por tanto, invocamos una plenitud de efectos, la presunción de inocencia para mis patrocinados, y que tan solo enervable con una prueba fiable, contrastable y de entidad, que aquí, a nuestro modo de ver, no será. Y no será porque decíamos que no nos parece nada lo que todo el discurso absolutamente muy brillantes, las acusaciones, todo el detalle, pues efectivamente absolutamente inteligente y con una lógica aplastante que se nos ha vertido, no se compadece en nada, no tiene parecido alguno con lo que ayer hemos aquí oído y visto. Entonces, cuando se aproximaba el acto del juicio, cuando se iniciaba el acto del juicio, bueno, a ver qué testigos protegidos nos encontramos, a ver qué pruebas de implicación directa, personal, individualizada y inequívoca de mis patrocinados. Claro, cuando se iban desarrollando las pruebas, y en eso queríamos, quizás por respeto a la sala, mi compañero que me ha precedido, que
en absoluto compartimos tanto los argumentos procesales, argumentos constitucionales, como el detalle y el análisis particularizado de todos y cada uno de los elementos de prueba que se han practicado y que son absolutamente divergentes, son absolutamente dispares a lo que desde las acusaciones se ha mantenido, señoría. Y decíamos que por respeto al procedimiento procesal, por respeto a la sala, pues entendemos, y quizás por las horas en que nos estamos moviendo, nosotros nos hacemos nuestra, compartimos íntegramente todos y cada una de las particularidades y todas las valoraciones y apreciación que por nuestro compañero que nos ha precedido se ha hecho al respecto de todas esas pruebas. Y tan solo concretarnos en esa parcela que corresponde a mis patrocinados, ese acotamiento, ese esfuerzo de acotamiento que tenemos que hacer, tan solo hacer las siguientes precisiones. En primer término, decir que efectivamente el que se haya creo que también es esencial también señalar de que en los últimos 10 años casi este profesional ha estado en contacto con esta familia en todos los episodios, y por lo que respecta y de decir en condiciones de afirmar y afirmamos que José Antonio Flores Martín, salvo un incidente hace 4 o 5 años en Albacete, salvo ese incidente, no puede relacionarse, y eso ha sido básico en ese discurso que se ha construido a nivel policial y sobre el que se ha basado en gran medida también las acusaciones. Esas relaciones personales entre unos y otros, José Antonio no ha tenido que ver nada, ni con un antecedente policial, ni con una identificación policial, ni con un antecedente penal, salvo ese incidente que está en su día se suspendió su ejecución, un incidente que ajeno a todos a hechos de naturaleza de los que estamos ahora tratando. Eso fundamental. El segundo fundamental, y creo que el segundo hecho fundamental que queremos traer a colación por lo que respecta a Juanjo, es un aspecto que subyace y que puede explicar y puede justificar algunas de las en un momento determinado, allá por finales del año 2002 o principios de 2013, Juan José nace un hijo, había tenido con otra pareja 3 hijos anteriormente, con Adela Carrasco Aguilera, que se ha salido mucha población, y en un momento determinado pasó a la clandestinidad. Juan José no acudió a 2 o 3 procedimientos y estaba en ese momento requisitoriado. Quiero participo al juzgado que el mismo día en que declaraba sobre estos hechos, allá por me parece fue el 22 de junio, pues al mismo tiempo le cayeron en el juzgado pues una asistencia a un juicio en Talavera, asistencia a un juicio que no había acudido en Córdoba, perdón, otro en Ciudad Real, o sea, media, al menos 5 o 6 procedimientos en los que él había omitido acudir y que se le estaba. Y de ahí que, cuando en Motilla del Palancar estaba con esa caravana, ese furgón, para que adquirir ese furgón había tenido que vender recursos y vender el vehículo con que contaba, el turismo normal, y era un turismo, era un furgón que estaba acondicionado para todas esas prácticas de su trabajo. Pues bien, en ese momento estaba incluido otro nombre de otra persona porque llevaba varios meses en ese momento requisitoriado y fuera del control judicial, porque trataba de eludir 4 o 5 procedimientos. Fue una situación en un momento determinado que la abrumó, quizás las responsabilidades de anteriores hijos, responsabilidad de un nuevo hijo, o responsabilidad de caer en prisión por unas cosas además de liviana, de una trascendencia pero muy ligera, muy liviana. Porque eso tiene su trasfondo en todo esto, y tiene trasfondo en todo eso porque en un momento determinado, en sede del juzgado de instrucción número 3 de Torrijos, cuando se trata cuando se trataba de pedirle una explicación a Fernando Valdeoliva Ramos por estos hechos, dice, ¿cómo te has recordado? Es que creía que esta gente estaba en busca y captura, queríamos
puede ser que de ahí naciese, de esa creencia de que estas personas no iban a ser localizadas, el que se atribuyese en un momento determinado una relación con unos hechos, que quizás solo Fernando Valdeolivas, si es que Valdeolivas lo sabe, serían, puede saber quiénes contribuyeron, quiénes participaron, quiénes ayudaron en esos hechos al mismo. Son, creo que, unos temas puntuales que desde mi experiencia personal y profesional, desde esa primera ocasión que se ha venido interviniendo en este asunto, debo facilitar a la sala. Bien, decíamos que hemos estado en todos estos casi 2 años con esta prolongación exagerada del secreto de actuaciones, hemos estado peleando contra fantasmas. No sabíamos qué había detrás de todo eso, y después debemos tener, por tanto, nosotros reivindicamos, y eso no, que ahí no vamos a ser unos innovadores, ¿no? Porque eso ya lo dice desde el año 1882 el legislador, es la prueba, se hace prueba, se toma prueba, es prueba eficaz, la practicada en el plenario. Y en ese sentido, y desde el compromiso que decíamos al principio, de que ahora empezar a hablar de si se ha hecho prueba o no se ha hecho prueba, pues todo es, en primer lugar, la declaración que dio origen a esto y que pudo ser dar origen a la confusión. ¿Cuál es esa declaración que en la Guardia Civil de Toledo el día 21 de junio prestó Gonzalo y la eficacia de la misma, y si se ha corroborado o no se ha corroborado con otros aspectos, con otras pruebas periféricas o con indicios periféricos? Dice, de eso mi compañero ha respondido. También mi compañero ha respondido y ha dejado sobre la mesa, ha dejado a superior criterio de la sala la eficacia o no eficacia de esas manifestaciones ante la policía en un momento determinado. Como igualmente ha sacado a relucir un tema que especialmente sí nos afectaba, que es ese vehículo que unos testigos efectivamente pusieron un color distinto, que esos testigos que lo situaron en una hora distinta, esos testigos que estaban en unas calles inmediatas, y unos testigos que alguno de ellos incluso manifestó su interés, su empeño, pero en cualquier caso nos arrojó poco. Y tampoco pruebas arrojó, tampoco, que es que la policía tardó justamente 3 meses y 20 días en localizar ese coche. Y en ese coche, pues lo único que se apreció es las únicas pruebas que apareció es que se estaba haciendo uso de la titular en esos momentos, la titular en junio, que desde abril se le había vendido, que era una hermana de los hermanos Flores Martínez. Como reivindicamos la eficacia la eficacia de prueba y reivindicamos pues las garantías del procedimiento y en el trámite del plenario, la eficacia de lo que ayer dijeron esos testigos, a nuestro modo de ver absolutamente absurdo y que creo que sería auténticamente esperpéntico, quizás es el término que se nos ocurre el que aquí se ha dicho. Pues que eran testigos referenciales y unos referenciales de referenciales, que se le había dado un papel y en ese papel venía todo. ¿Quién ha inducido ese papel? ¿Qué mano negra apareció ese papel? ¿Qué eficacia puede dársele al contenido de ese papel en esos términos, señoría? Bien, decían, y además de todo eso, es, pues que dice, no, es que lo que corre por allí, los rumores que corren, tanto esos testigos protegidos como los otros testigos que han depuesto, lo que corría por el barrio era que podía ser ellos o pudiera ser otros, y que podrían, en ese papel podía venir los nombres de unos o nombres de otros. Segundo, un factor también que destacar, y que lo ha sacado también mi compañero, pero que quizás en este acotamiento de papel de mis patrocinados en este procedimiento y en este acto de juicio, es esas interrogaciones personales que existían. Y eso es absolutamente, está bastante claro, bastante clarificado, y es que Juan José había perdido toda relación desde el año 2010 con su exmujer, con la que tuvo 3 hijos,
y consecuencia de ello con el entorno de su mujer, es decir, ese cuñado. Desde el 2010 no se habían visto, desde el 2010 nunca se le ocurriría contactar, porque aquí se ha dicho y se ha dicho en las declaraciones primeras, incluso cuando se producían esos encuentros de los hijos con el padre, de los hijos con el abuelo paterno, se hacían a través de terceras personas para evitar conflictos en Manzanares. Eso sí que hemos incluso sido testigos de excepción. Y por tanto, qué extraño es, qué cosa más elucubrante, a mi modo de ver, que no sea, de que se ocurriese en una colaboración de eso, fuese al cuñado con el que estaba enemistado gravemente, ostensiblemente, desde hacía 3 años, señoría. Por tanto, esas interrelaciones no existían. Y segundo, y los datos de conocimiento e información que efectivamente se magnificaron también en las acusaciones públicas y acusaciones particulares, de esas descripciones que se hacen, que sí, ¿cómo no iba a saber Fernando Valdeolivas? ¿Cómo no iba a saber de que efectivamente tiene unos familiares, los Flores tienen unos familiares en el barrio estacionario de Talavera? ¿Cómo no iban a saber de que efectivamente han estado viendo muchas veces, viendo los galgos con que contaba Esteban Ruiz Suárez, pero unos y otros? Temas de conocimiento que en todo caso deben tener en la medida y el contenido, y en la medida del contenido es que pueden perfectamente se pudo hacer una descripción a posteriori, una descripción de la vivienda de uno, de las calles pero sin mayor trascendencia y sin mayor relación indiciaria ni de prueba de clase alguna al respecto. Pensemos que aquí se ha hablado, es que es el domicilio de Juan José, y en ese aspecto somos quizás autoridad, porque decíamos que hace años que conocemos los domicilios, pues era en Pozuelo de Cala, primero fue originalmente en Manzanares, domicilio familiar. Segundo, cuando se emparejó con la actual compañera en Pozuelo de Calatrava, y esporádicamente visitaban a su suegra precisamente en esas fechas que se dice que ocurren los hechos, en esas fechas estaban habitualmente en Puerto Llano, como consecuencia de que el niño que nació de esta pareja pues padecía determinadas patologías en esos primeros días, y estaban casi permanentemente allí porque era donde había dado a luz, y el pediatra que lo había y el ginecólogo que lo había tratado en Puerto Llano, y por tanto es absolutamente extraño todo lo demás. Decimos que desde esto ha salido hoy a colación, por cierto, que nos ha extrañado, que aquí y esto sí que no me compete a mí fundamentalmente rebatir, es una de las conclusiones que se ha hecho por los agentes, que decía que había una camiseta, y cuando vemos las conclusiones de este informe de estos agentes, que había una camiseta que tenía que había unos restos orgánicos del perfil genético de Juan José, y esto en la página 14 de ese informe, el informe de ensayo número tal, se habla, dice, se han obtenido los perfiles genéticos, perdona que son 3 o medio docena de renglones, y perdone que lo leamos, se han obtenido los perfiles genéticos indubitados de detenidos Miguel Molina, Ángel Olivares, David, Fernando Valdeolivas, Victorio Flores, y de Esteban Ruiz Suárez, Vicenta Flores y Juan José Flores, y aquí se dice de restos orgánicos presentados en la camiseta se ha obtenido un perfil genético de varón 1, no coincidente con los anteriores. De ahí que nosotros no sabemos dónde aparece donde aparece contrastada esa aseveración que se ha dicho de que si aparecen en una bolsa unos restos, mi compañero se encargará de aclararlo, de una huella digital de uno, pero el resto nada, lo que aparecía aquí dice, tanto en el coche como en todo, es Vicenta Flores, también lo demás, pues de ahí que también queremos en ese aspecto salir al frente de esa operación. Habíamos dicho al principio que trataríamos de evitar
un exégesis de todos y de unas pruebas, porque el compañero que lo ha hecho brillantemente, lo ha hecho exhaustivamente y detalladamente, y por tanto que nos remitíamos a eso. Solo nos queda decir que desde pues ese sentimiento que nos embarga de esos hechos crueles que se han producido, pero desde ese sentimiento que compartimos con las acusaciones, es lo que nos corresponde, con la frialdad de ánimo que se presupone en la justicia, es hacer los debidos acotamientos de las personas que hayan participado, y a nuestro modo de ver, de seguimiento de este procedimiento, las primeras declaraciones, anteriores declaraciones, y sobre todo es desde los elementos de prueba que aquí ayer y hoy hemos manejado, y que no me cabe la menor duda que por los tres magistrados de sala tan atenta y tan celosamente han estado, de aquí no se infiere de que mis patrocinados Juan José y José Antonio hayan participado en esos hechos. Se han visto involucrados a través de esa mezcla de indicios, a través de esas declaraciones de unos presuntos testigos protegidos, otros testigos no protegidos, una primaria declaración que se hace, se han visto involucrados en esto, están en este momento padeciendo, pues llevan casi a punto de cumplir 2 años de prisión, pero que desde el primer momento han protestado, siguen protestando y si lo reivindican, y creo que como ciudadanitos tienen todo el derecho a la presunción de inocencia, y que tan solo si pruebas fiables, y aquí a nuestro modo de ver esas pruebas nos han dado, y en ese sentido auspiciamos una sentencia absolutoria para los mismos. Muchas gracias. Y una palabra del letrado de Esteban Ruiz. Con la venia de la sala. Bueno, en primer lugar, comenzamos nuestro informe interesando una sentencia absolutoria para don Esteban Ruiz Suárez de los delitos que es acusado tanto por el Ministerio Fiscal como por la acusación particular, al entender que en modo alguno han quedado acreditados los hechos que se le imputan por parte de las acusaciones. Queremos poner de manifiesto que efectivamente nos encontramos enjuiciando un crimen horrendo de una naturaleza horrible, y que es evidentemente execrable y condenable y sobre todo especialmente cruel y duro para la familia. Pero eso no quita o no resta que las garantías tengan que estar plenamente vigentes para todos los acusados, y que si no hay una prueba contundente y sólida que efectivamente se haya practicado a lo largo del procedimiento y especialmente en el plenario, no se puede dictar una sentencia condenatoria, porque sería igualmente condenable, lamentable y muy duro también para los propios acusados y para sus familias el que se pudiera condenar a unas personas inocentes. Entonces, esto nos obliga a llevar a cabo un análisis crítico y objetivo de todas las pruebas que se han practicado, especialmente las que se han llevado a cabo en el día de ayer, respecto a la posible participación de don Esteban Ruiz Suárez en los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2013 en la localidad del Carpio de Tajo. Ese análisis, como decimos, crítico y objetivo de las diligencias primero sumariales y de las pruebas practicadas nos llevan a la conclusión clara de que no existe una prueba eficaz en cuanto a las garantías que se vienen estableciendo, tanto en cuanto a las exigencias que se establecen tanto por el Tribunal Supremo como por el propio Tribunal Constitucional, para considerar válidamente enervada la presunción de inocencia que garantiza en nuestro artículo 24 la Constitución española. La primera consideración en cuanto a las pruebas que se han practicado y que el Ministerio Fiscal ha considerado que existen unos indicios, no una prueba directa, pero sí unos indicios suficientes para considerar a los acusados autores responsables, nos obligan a sin caer en las reiteraciones y haciendo propios las argumentaciones que han hecho mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, y a efectos de no reiterar y cansar a la sala, hacemos propias. Sí que es necesario a lo mejor incidir brevemente en algunas cuestiones. En primer lugar, como ya puso en manifiesto la primera defensa, la declaración que prestó el acusado don Fernando Valdeolivas, que prestó única y exclusivamente el Poder Policial, tiene una naturaleza preprocesal que a lo largo de una jurisprudencia que se ha ido primero consolidando por el Tribunal Constitucional y que posteriormente fue aceptando el Tribunal Supremo, se consideran que no son pruebas en cuanto a
sobre las cuales se pueda construir exclusivamente pues una sentencia condenatoria, porque desde luego no responden a las exigencias que se establecen en el artículo 24 de la Constitución en cuanto a una prueba que sea capaz de derribar la presunción de inocencia, y todo, además que se trata de una declaración que presta un coacusado, debe ser cogida todavía con mayor cautela. Al no haber estado intervenida por el juez de instrucción, ni un fedatario público, el secretario judicial, que dotara de imparcialidad y que garantizara la pureza de esa diligencia, no puede considerarse como prueba eficaz a efectos de enervar la presunción de inocencia. Y que tampoco la declaración que puedan haber prestado los distintos guardias civiles que comparecieron en el acto de la vista no subsana ese defecto de no haberse practicado dentro de, del marco de las garantías que establece una diligencia de naturaleza judicial. Evidentemente, que solo se garantiza así el derecho de defensa de una manera correcta cuando se pueden intervenir, cuando se le pueden preguntar, cuando se le pueden hacer una serie de consideraciones respecto de las afirmaciones que pudiera estar efectuando en ese momento el acusado. Don Fernando Valdeolivas, en el acto del plenario, se acogió a su derecho a no declarar al resto de las partes, excepto a su defensa, pero en todo caso negó su participación y desvinculó al resto de acusados y también, por supuesto, a mi defendido, y por ello consideramos que en sí esa declaración no tiene una virtualidad para poder derribar la presunción de inocencia. En cuanto a que ese análisis que se pueda hacer para analizar su posible credibilidad y que se pudieran haber aportado por parte de Fernando Valdeolivas una serie de datos que solo pudieran ser conocidos por el autor o autores de los hechos, creemos que eso es una cuestión radicalmente falsa. ¿Por qué? Pues porque es un caso que, por la trascendencia pública que tuvo, abrió informativos en distintas televisiones y radios en las que se aportaban todo lujo de detalles acerca de cómo se habían podido producir los hechos. Evidentemente, el que esté declarado el secreto de sumario es por todos conocido que no garantiza el hermético conocimiento a solo las partes que estén autorizadas a conocerlo, es decir, la policía en este caso, el Ministerio Fiscal o el juez de instrucción. Pero es que además, por la forma de producirse y donde se produjo, había un montón de personas, era un grupo numeroso de personas que conocían una serie de datos que posteriormente pudieron ser conocidos por otras personas porque se pudieron lógicamente transmitir aparte de los medios de comunicación. Así, en concreto, el guardia civil que compareció inmediatamente a producirse los hechos manifestó que la barra metálica que se había empleado en los hechos se encontraba allí tirada y que estaba siendo vista, aparte por los servicios sanitarios que habían intervenido, por otros cuerpos de seguridad que ahí se habían desplazado, policía local, guardia civil, de los puestos próximos, por una serie de vecinos que constan en las actuaciones, que estuvieron tratando de socorrer a la víctima y de amparar a los familiares en esos momentos tan duros, y que evidentemente pudieron transmitir esa información. Por lo tanto, pretender otorgarle una validez porque solo el autor o los autores lo conocieran, ese dato es absolutamente, entendemos que erróneo. En cuanto a, el resto de consideraciones, entendemos que la declaración que presta don Fernando Valdeolivas viene clarísimamente condicionada por los testimonios previos que han prestado y que constan en las actuaciones, tanto la testigo protegido número 1 como la testigo protegido número 2. Pero no podemos dejar de resaltar que aquí ha habido un mar de fondo que no se ha reflejado en el procedimiento y que consideramos absolutamente inaceptable, que son las negociaciones y o transacciones que se pudieron realizar entre los familiares de los detenidos a los cuales se les imputaban gravísimos delitos y la instrucción. Evidentemente, ayer la testigo protegido, de una manera espontánea, puso de manifiesto que entregó un documento manuscrito a la fuerza instructora. De ese documento no se ha tenido conocimiento en la causa, no se ha incorporado, no se ha aportado, y hasta el día de ayer no se supo absolutamente nada de ello. También hay que poner de manifiesto que los testigos protegidos hicieron su aparición exclusivamente en el juzgado, y los guardias civiles pretendieron hacernos creer que se hacían de nuevas respecto a que desconocían absolutamente que iban a declarar. Eso es una postura que no podemos aceptar
y que no podemos creer, evidentemente, independientemente de que lo haya podido manifestar los agentes de la Guardia Civil, porque ellas no se presentan de esa manera en el juzgado y el juzgado los recibe. Ellos son presentados por la Guardia Civil y allí son oídas en declaración y ya, vamos a decir, su declaración va a tener unas consecuencias, que es que no se va a solicitar ni siquiera prisión provisional para las personas, para sus familiares directos. No sabemos quiénes son los testigos protegidos, pero suponemos que son familiares directos, seguramente madres, hijos, y a las pruebas nos atenemos. Ni por parte de la Fiscalía se solicita una prisión preventiva ni una medida cautelar respecto de dos personas en las que existen unos indicios sólidos que en su día motivaron la adopción de medidas restrictivas de sus derechos fundamentales, como fueron la interceptación de las comunicaciones, y que objetivaban que en algún momento habían poseído esa arma y que tal vez todavía la poseyeran. Bueno, está ahí claro el pacto al que se alcanza, que es facilitar una información que resulta de vital trascendencia para un correcto esclarecimiento de los hechos, a cambio de obtener, vamos a decir, una situación procesal ventajosa y beneficiosa. Y en esas circunstancias y en esas condiciones se produce la declaración de don Ángel Olivares y de don Miguel Molina Salazar. Ayer se pretendía, por parte de la acusación particular, contrastar la declaración que prestaban en el día de ayer con la que en su día prestaron, porque evidentemente no ratificaron su declaración. Y este letrado, pues a lo mejor con un exceso de celo, quería poner de manifiesto si se le había advertido de su derecho a no confesarse culpable o a declarar aquello que lo considerara. Sabemos que es algo obvio y que evidentemente se respetaron al máximo sus garantías legales y constitucionales, pero evidentemente tenía el derecho a decir aquello que resultara más beneficioso para su defensa, que no necesariamente tenía que ser la verdad. Ayer sí que estaba obligado a decir la verdad y manifestó lo que manifestó, que desconocía absolutamente que cualquiera de los acusados pudiera haber participado, que únicamente eran rumores y que además también había escuchado rumores en el otro sentido. Por lo tanto lo que manifestaron las testigos protegidos ayer, ya sometidas a contradicción, y no vamos a decir sin las posibilidades que el secreto de sumario impedía a las defensas conocer el alcance de las imputaciones, preguntar, someter a interrogatorio que pudiera poner de manifiesto esas contradicciones o esas inconsistencias en sus testimonios. Ayer, en el día de ayer, lo que tenemos claro es que ninguno de esos dos testimonios tiene una suficiente entidad para basar en ellos cualquier tipo de afirmación, porque realmente fueron no débiles, sino prácticamente inexistentes. Y además también la testigo protegido número 1 aportó un dato que consideramos relevante, que según ella la reunión y demás se había llevado a cabo en Ciudad Real, ni siquiera en Toledo. Tampoco sabía situar físicamente en un espacio geográfico más o menos razonable si uno de los acusados, don Juan José, que es con el único que tenía una relación colateral, residía en una localidad o en otra. Evidentemente su testimonio no aportan absolutamente nada y evidentemente no contribuyen a ese esclarecimiento de los hechos. Con respecto al resto de los testigos, hay que poner de manifiesto que el testigo directo de los hechos, el señor Vidal, pues evidentemente cuando prestó su testimonio, pues tendría una presencia de ánimo que lógicamente podría influir o condicionar, de alguna manera su testimonio. Pues acababa de padecer seguramente el mayor trauma que puede sucederle a una persona, y evidentemente su testimonio podía estar, vamos a decir, de alguna manera alterado. Pero está claro que aporta una serie de datos que consideramos relevantes y fundamentales, por ejemplo, en cuanto a las características físicas que describe y que de manera reiterada, tanto en su primera declaración del día 5 como en su declaración del día 12 de marzo, donde es coincidente y persiste en cuanto a la descripción de los sujetos y el número de asaltantes, 3 y de complexión fuerte y altos, circunstancias que no se comparecen con las que puede observar directamente aquí la sala respecto de los acusados. Y además, establecía una serie de circunstancias en las que se había producido el asalto a la vivienda y la actitud que habían mantenido tanto él como su hijo respecto de esos asaltantes. El testimonio que, evidentemente ya debidamente asesorado, ha ido acomodando a sus pretensiones, lógicas pretensiones de pretender, si me permita la reiteración o la redundancia,
de pretender conseguir la mayor condena en número de años respecto de esas personas que él cree honestamente que son los autores de los hechos. Entonces, como decimos, ha ido acomodando su testimonio, así como también el resto de testigos. Cada vez han recordado detalles que en el momento inmediato de suceder los hechos no habían recordado, bueno, pues tratando de ayudar a una familia conocida y querida en la zona. Y con eso nos referimos a los datos del vehículo. Si hubieran aportado esos datos que dicen ahora recordar, no se habrían tardado casi 4 meses en descubrir qué coche era del que se trataba, no se habría tenido que acudir a las escuchas telefónicas y demás. No, aquí hay dudas respecto del coche. Un testigo habla de un Renault Laguna, un testigo habla de un vehículo negro, otro testigo habla de un vehículo de color oscuro, otro habla de un Hyundai, otro habla ese mismo habla de un Hyundai Lantra, pero habla de un color granate. En ningún caso, ninguno hace referencia al verdadero color del coche que luego, bueno, pues fue intervenido y que sí que era propiedad del señor Flores. Pero evidentemente no se puede acreditar la presencia de ese vehículo que fue posteriormente intervenido en Ciudad Real como el vehículo que participó en los hechos del Carpio de Tajo. Se le interrogó a uno de los agentes de la Guardia Civil sobre esas supuestas identificaciones o detenciones que tampoco se han acreditado que se habían producido respecto de los acusados entre sí, si en alguna ocasión con anterioridad o posterioridad se había objetivado alguna identificación a bordo de ese vehículo. Al acusado Martínez Flores habría sido razonable, pero bueno, por lo menos sí que habría constituido un indicio en que hubieran estado el resto de los acusados también a bordo de ese vehículo. Y en ningún momento se dijo que se hubiera podido constatar, y evidentemente cualquier intervención de esa naturaleza está claro que se verificó. Por ello entendemos que respecto del vehículo intervenido no hay una constancia que pueda permitir asegurar que efectivamente es el vehículo que se empleó en los sucesos del 5 de marzo. Además, tampoco hay ningún testigo directo que diga que situara ese vehículo estacionado en las proximidades o la inmediación de la vivienda del fallecido y de su padre. No hay ningún testigo que diga que hubiera algún vehículo en actitud vigilante o esperando, vamos a decir, para facilitar la huida de los asaltantes. Tampoco hay ningún testigo directo que viera a las 3 personas que huían precipitadamente de esa vivienda entrar a bordo de ese vehículo. Y además, también uno de los testigos refirió que vio más coches pasar y que además, bueno, pues no era necesariamente el trayecto el que tuviera que seguir ese vehículo desde la casa del fallecido hasta la salida del Carpio de Tajo, que podía venir incluso de otra zona del pueblo. Por ello entendemos que no se ha acreditado la presencia de ese vehículo en la localidad del Carpio, y tampoco se ha podido establecer sin ningún género de dudas que el vehículo utilizado por los asaltantes fuera ni siquiera de la marca Hyundai. En cuanto a las llamadas de los repetidores, bueno, pues ya ha hecho una serie de consideraciones mi compañero que las doy por reproducidas únicamente. También, bueno, pues decir que las cuestiones técnicas en este tipo de intervenciones, o sea, de valoraciones, pues tienen una gran importancia, y evidentemente no se puede, y así se pone manifiesto en los propios informes de Telefónica, no se puede afirmar que un determinado repetidor acredite sin ninguna duda que se encuentra en un determinado punto geográfico, porque por motivo de saturación, por ejemplo, a las 8 de la tarde, que es una hora que, bueno, pues que puede haber un tráfico intenso, se pueden desviar a repetidores más cercanos, o porque ese repetidor puntualmente esté saturado o no funcione correctamente. Por lo tanto, carece de valor. Pero es que además los teléfonos que supuestamente siguen ese itinerario que había descrito el señor Fernando Valdoliva corresponden a un ciudadano árabe, que no sabemos qué investigaciones se han hecho, y corresponden a una persona que se quiere relacionar con mi defendido, pero es que a la que ni siquiera la Guardia Civil se tomó la molestia de citar para saber si efectivamente esa persona tiene algún tipo de relación o vinculación, o si era realmente la usuaria de ese teléfono, o lo había vendido, o se lo había dado a alguna persona. No se hizo ningún tipo de gestión por parte de la Guardia Civil en cuanto a constatar que efectivamente fuera la usuaria la que figuraba como titular de ese terminal. Por lo tanto, creemos que es irrelevante a efectos de prueba esas consideraciones.
Ciertamente el único indicio incriminatorio que existe, ¿no? Con una solidez que bueno, pues que creemos que sienta en el banquillo a don Esteban Ruiz, es la presencia en la bolsa donde estaba escondida una de las armas, en concreto la pistola, de unas huellas que se corresponden con su mano, con sus dedos, y que en ningún caso se han puesto en duda, y que bueno, pues que el perito de la Guardia Civil ha ratificado, ya que ha manifestado que efectivamente se correspondían con don Esteban Ruiz. Don Esteban Ruiz, en el acto de la vista, y ya vamos a decir casi al final de su intervención, de una manera, creemos que por lo menos, y esperamos no vernos influidos por nuestra posición subjetiva, pero creemos que de una manera bastante espontánea e ingenua, pues explicó por qué él consideraba que podían estar ahí esas huellas. Y bueno, pues nos sorprendió porque no esperábamos una respuesta de esa naturaleza, pero hay una respuesta que creemos que responde clarísimamente a la verdad, que él había tocado esa bolsa porque se la había facilitado, en este caso, a don Fernando Valleolivas, desconociendo absolutamente qué es lo que podía haber sucedido, y aunque se pudiera imaginar que nada bueno podía haber ocurrido, desde luego desconocía qué es lo que podría haber sucedido en el Carpio de Tajo. Está claro que la presencia de esas huellas en la bolsa única y exclusivamente acredita que ha tocado la bolsa, no que haya participado en los hechos, y hay que probar que participó en los hechos, circunstancia que en modo alguno acredita la mera presencia en la bolsa. Distinto habría sido el arma, que efectivamente por lo menos nos habría dado una clara señal de que bueno, pues que había bueno, pues podido participar en esos hechos, pero la bolsa, bueno, pues evidentemente no acredita que fuera uno de los autores del hecho. No obstante, y de manera subsidiaria, y para el caso de que por parte de la sala se estimara que sí que han existido bueno, pues pruebas suficientes para considerar a don Esteban Ruiz Suárez responsable y que se le declare autor de los hechos, entendemos que él mismo solo puede ser condenado por un delito de robo con violencia en grado de tentativa, porque en modo alguno se ha podido demostrar que tuviera conocimiento, que se tuviera intención de cometer un robo con uso de armas peligrosas. No se ha acreditado que con actos anteriores, coetáneos o posteriores, que él asumiera las posibles consecuencias que pudiera haber habido de un mero robo. Desconocía que el autor o autores de los hechos, no se ha podido probar, desde luego pudieran tener armas o esas armas estuvieran listas para ser usadas. Por ello entendemos que la teoría alegada por el Ministerio Fiscal de las desviaciones previsibles no le serían aplicables a don Esteban Ruiz Suárez, porque no se ha acreditado que efectivamente él mismo fuera conocedor, porque no se ha acreditado ese plan preconcebido en el que se estableciera que se iba a acudir a un determinado domicilio y que se fuera a hacer uso de armas. Además, en cuanto a la calificación jurídica de los hechos, tampoco estamos conformes con la calificación jurídica de asesinato que se formula por parte de las acusaciones, y en este sentido entendemos que no toda agresión con arma de fuego se puede estimar como alevosa. Entendemos que no concurre la circunstancia de la alevosía y que por lo tanto la calificación jurídica más correcta sería la de homicidio y la de asesinato. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 10 de febrero de 2014, que resolvió el recurso contra la sentencia que este letrado tuvo oportunidad de interponer, dictada por esta misma sección en el sumario 1/12, establece en su fundamento de derecho que no todo ataque con un arma de fuego es alevosa, como parece sostener la audiencia. En cualquier repertorio encontramos con facilidad supuestos en los que se califican como homicidios muertes acaecidas en contextos similares a los aquí examinados, disparo en el curso de un atraco. Si esos disparos se hubieran producido para repeler una actitud defensiva y rebelde de alguno de los presentes o zafarse de una eventual sujeción, en decenas de circunstancias semejantes e imaginables no sería predicable la alevosía. Y así lo establece, como decimos, en sentencia de 10 de febrero de 2014. Es patente que aquí hubo defensa, que hubo una resistencia activa por parte de los dos agredidos. Ellos en ese momento reaccionaron de esa manera y opusieron una resistencia a ser asaltados en su propia vivienda. Desde luego no les vamos a fustigar por eso, pero no podemos negarlo. ¿Y por qué consideramos de manera clarísima que hubo resistencia? Bueno, lo primero por el análisis exhaustivo que ha llevado a cabo los forenses, en los que establecen que existen evidencias físicas de esa resistencia en la mano
del fallecido, y sobre todo también por las declaraciones del señor Vidal, que, como decimos, ha ido acomodando, y que especialmente acomodó en el día de ayer, porque sabe las consecuencias jurídicas, porque así se le habrán explicado, de si hay o no resistencia, si se pueden calificar los hechos como homicidio o como asesinato, y por eso estuvo ahí muy cauto y con una posición muy cerrada para ratificar aquello que había dicho en su momento, de que sujetó a una de las personas del cuello, de que vio a su hijo forcejear y que incluso le llegó a retirar o quitar la barra a uno de los asaltantes. Evidentemente el homicidio es injustificado, pero no es un asesinato. El homicidio se produce como consecuencia, vamos a decir, no de una manera planificada en la que el autor del disparo tuviera desde el primer momento predeterminado disparar, o que quisiera luego asegurar su vida. Podrían haber huido, no estaban rodeados. La cuestión es que surge de manera, vamos a decir, irracional, irresponsable, por parte del que dispara en ese momento, porque se ve sorprendido por la contundencia de la respuesta que encuentra enfrente, que le llegan a quitar a uno de los autores la barra, y por lo tanto pues hace uso de ese arma. Y por ello entendemos que, habiendo habido esa oposición, esa defensa, no existe alevosía, y por lo tanto los hechos deben ser calificados en todo caso como de homicidio y no de asesinato. En cuanto al agravante de disfraz, entendemos que no concurría al agravante de disfraz por un motivo, porque siendo una circunstancia agravante, es de la naturaleza objetiva, que efectivamente se podría transmitir al resto de los no usuarios del pasamontañas, pero por la clase de delito que se trata, en la que únicamente se pretende encubrir la identidad, no que permita facilitar el delito como pudiera ser en una estafa, no se transmite a aquellos que no lo han usado. No habiéndose acreditado cuál de las personas no subió, y si esa persona no portaba el verdugo que cubría su rostro, en virtud del indubio pro reo, no habiendo uno de ellos haciendo uso, o por lo menos no habiéndose acreditado que uno de ellos hacía uso del disfraz, no podrá establecerse cuál de los otros tres sí lo hacía, y en virtud de ese principio de indubio pro reo no puede aplicarse, entendemos, esa agravante de disfraz, porque se ha tratado de hacer ver que uno de los testigos, el señor Magán, hablaba de que vio a uno que conducía y que pudiera ser que llevara. Realmente, si somos fieles a su testimonio, hablaba de que le parecía una coleta y que se inclinaba más por una mujer, no que hablara de que tuviera un verdugo echado para atrás, un disfraz. Entonces, como decimos, esa agravante no se le podría transmitir a esa persona que no hizo uso de ella, y no estableciéndose cuál de ellos no hizo uso de ella, no podría condenarse con esa agravante de disfraz. En cuanto a las lesiones sufridas por don Vidal Palmera, entendemos que las mismas sí efectivamente son constitutivas de un delito de lesiones y no de un delito de tentativa de homicidio, como califica la acusación particular, porque entendemos que su disparo es un disparo de rebote, es un disparo que nace de un hecho doloso, que es el disparo que se produce contra su hijo, pero que es una víctima colateral, es un daño no deseado o no querido por el autor de los disparos. Se produce un rebote que es al atravesar la mano del hijo, y como consecuencia de la desviación de la trayectoria termina impactándole a él. Creemos que ha sido un esfuerzo ímprobo el que ha hecho la acusación particular para tratar de demostrar que había una intención homicida respecto de las heridas que presentaba el señor Vidal, pero que ha sido realmente estéril, porque ninguno de los peritos que ha depuesto ha podido afirmar cuál sería la voluntad, o podría inferirse cuál podría ser la voluntad de los de los hechos que ellos han examinado, y es una probabilidad que pudiera haber disparado, pero es una probabilidad todavía más razonable el pensar que la bala se desvió y que finalmente acabó impactando en el cuerpo del señor Vidal, pero de una manera involuntaria e indeseada por el autor de los disparos. Y finalmente, y muy particularmente con respecto a mi defendido, la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal que hemos alegado en nuestro escrito de conclusiones provisionales, y que entendemos debidamente acreditada tanto por los informes de los distintos organismos públicos, Seguridad Social, Junta de Castilla-La Mancha,
muy anteriores a estos hechos, que se refieren a momentos de la adolescencia y de la mayoría de edad de don Esteban Ruiz Suárez, donde se le diagnostica la discapacidad intelectual que padece. El médico forense, en una entrevista que le realizó hace escasas fechas, ha podido constatar, a través de las pruebas a las que le sometieran, que efectivamente padece esa discapacidad intelectual, concordante con toda la documentación con la que pudo comparecer el examinado, y certificó que efectivamente tiene un CI de 50, que conforme, vamos a decir, a la terminología y como se denominaba antes casi de manera despectiva, pues se entiende como una oligofrenia, que establece para ese tipo de personas que padecen una discapacidad intelectual con un 50% de CI de una edad mental de 8 años, y así bueno, pues aparece recogido en multitud de manuales, y evidentemente no es una cuestión fingida o una cuestión que él se quiera, vamos a decir, atribuir para poder exonerarse o aminorar las consecuencias penales, sino que, como ha puesto la psicóloga de CEAPS que asiste a los presos en Ocaña, ha señalado que no, que para ella es absolutamente creíble por todos los datos que ha expuesto, y que ha señalado que no hay ninguna duda respecto a que padece esa discapacidad y cómo le afecta y condiciona en su desenvolvimiento diario, y cómo, bueno, pues incluso a la hora de responder preguntas o situaciones de estrés en las que pueda haber sido compelido o interrogado acerca de unos determinados hechos. Sin más, pues como decimos, solicitar una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos a su favor para don Esteban Ruiz Suárez, y si no, en los términos que subsidiariamente se han expuesto. Muchas gracias. Gracias. Fernando Valdeoliva Ramos, póngase aquí. Micrófono. ¿Tiene usted que añadir en su defensa alguna cosa más de lo ya dicho por su letrado? No. Siéntese. Juan José Flores Martínez, póngase aquí. ¿Tiene usted que añadir alguna cosa más a lo ya dicho por su letrado? No. Siéntese. José Antonio Flores Martínez, póngase aquí. ¿Tiene usted que añadir alguna cosa más a lo ya dicho por su letrado? Nada más, señoría. Siéntese. Esteban Ruiz Suárez, ¿tiene usted que añadir alguna cosa a lo dicho por su letrado? No sé. No. Siéntese. Listo para la sentencia de destacar la sala.